Soria. Él es el director de la organización Prensa Minera ORG. Abogado Soria, le saludamos. Quisiéramos, ante todo, conocer un poco más sobre usted y su organización. Usted, entendemos, mantiene un portal que se denomina Prensa Minera ORG, un medio digital especializado en la industria minera de Ecuador y en la región latinoamericana. Quisiéramos conocer qué visión, qué misión, qué alcances tiene su portal y cuáles son los propósitos de su existencia. Muy buenos días, don Gustavo Cardoso. Qué honor estar aquí, saludar a mi ciudad. Yo soy cuencano. Pues bien, Franklin Soria y Prensa Minera, desde hace 8 años que tiene por existencia Prensa Minera, nos hemos dedicado a denunciar los casos de minería ilegal. Una investigación sistemática al caso Buenos Aires en Imbabura y a otros casos como la contaminación generada por empresas legales, pero que rompen la ley en la zona del Pache Portobelo. Sí tenemos una visión, creemos que un Estado debe explotar sus recursos del subsuelo, pero creemos fundamentalmente, a la par de eso, que hay lugares que, aunque su potencialidad sea esplendorosa, no se podría sacrificar otras premisas fundamentales contempladas en la Constitución dispuestas, es decir, no minería en zonas urbanas, no minería en parques nacionales, no minería en nacientes hídricas. También formo parte como abogado, porque soy periodista también, del Observatorio de Política Minera del Consejo de Participación Ciudadana, que observa, que analiza, que estudia los casos conflictivos de minería ilegal en el Ecuador. Esto es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, somos del Observatorio de Política Minera. Es una iniciativa ciudadana adscrita al Consejo de Participación, porque ahí lo Iniciativa reconocen, ¿verdad? ciudadana que nos perdimos. Es una Es, iniciativa ciudadana que observa, que analiza todos los casos de uh-huh. minería en el Ecuador, Sí, sobre pero todo ¿qué los relación emblemáticos y tiene con el conflictivos. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una entidad que depende porque ella le reconoce, esta entidad le reconoce a los observatorios, a las veedurías, y nosotros tenemos esa colegiatura, ese reconocimiento legal, ¿no? Pero no son parte de este organismo. No, 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 funcionarios no somos. Ya. Algo importante también quisiera conocer si es que usted personalmente o su organización se pertenecen a la Cámara de la Minería de Ecuador. No, no, de ninguna manera nosotros no formamos parte de la Cámara de Minería. Considero de manera personal y nuestra organización y Prensa Minera que la Cámara de Minería responde a intereses netamente empresariales, tienen una dependencia total, ellos trabajan para ellos, reciben sueldo para ellos, y aunque es una voz importante en el en el acontecer minero, no consideramos que sea una voz equilibrada en los casos que seguramente usted aspira a Uh-huh. topar, Así es. señor Cardoso, porque responde a la empresa, ¿no? Sí. Mire, otra cosa más. ¿Conoce usted Vía Minera? Otra presencia, esta sí tendríamos que decirlo directamente, prominería en Ecuador, que se publica a través de boletines de prensa, que se lo envía a sectores interesados en general en minería, se envía también a medios de comunicación y se lo publica semanalmente en sitios web, en redes sociales y a través de Sí, boletines de prensa. conocemos, lo dirige, parece María Eugenia, olvido el apellido, es un canal de difusión, como usted lo ha dicho, y María hay Eugenia otro, Hidalgo. exacto, hay Uh-huh. otro que se denomina Mundo Minero, que también tiene el estilo de la Cámara de Minería, netamente empresarial, una visión condicionada por la visión de empresa. Nosotros, como periodistas que somos, tenemos
una amplitud, una independencia y por supuesto una mirada crítica como usted lo está sintiendo. Sí, bien, es muy importante este antecedente, saber, Por supuesto. con todo el respeto, no le hemos conocido a Encantado, usted doctor. personalmente y es necesario saber quién es nuestro interlocutor. Estoy abierto también, si usted algo requiere conocer sobre mi No, persona, más bien me totalmente abierto. gustaría Pero, entrar al tema. Recuerde que exactamente. yo soy cuencano, sobrino de un periodista, Edmundo el Loco Maldonado, entonces yo Él tengo fue muchísimo interés en el un tema. maestro dentro de nuestro medio de comunicación. Digo, nuestro Ondas Azuayas Muchísimas desapareció gracias. ya, Antena 1 de alguna manera es una continuación de esas iniciativas periodísticas radiales que han tenido ya una presencia de más de 70 años en la ciudad de Cuenca. Edmundo Maldonado fue redactor, lo recuerdo, yo muy niño dirigía los servicios informativos de Ondas Azuayas, luego tuvo una gran trayectoria como periodista de prensa escrita en diario El Mercurio y tenemos muy gratos recuerdos de su tío. Un honor también Muchísimas saber que usted gracias. sea su sobrino. Ahora, vayamos a los temas de la minería. ¿Por qué esa dicotomía entre minería legal, minería ilegal? Hemos escuchado, y lo tenemos listo si fuera necesario, en esta propia semana, hace 2 días, el presidente de la República habló para Univisión e hizo énfasis en su alocución en que se combatía la minería ilegal en Ecuador y que la mejor manera, era parte de su mensaje, era promoviendo la minería legal. Lo propio, el mismísimo mensaje, lo hizo a través de las redes sociales la ministra de Energía, quien a través de su ministerio ha absorbido también el Ministerio del Ambiente, quien se refirió en similares términos, haciendo énfasis en esta dicotomía entre minería legal y minería ilegal, en la cual se intenta dejar, en nuestro modesto criterio, una imagen de que si es que no hay minería legal, autorizada, concesionada por el Estado, la minería ilegal en Ecuador se posesionará de todas las minas y de la riqueza minera. ¿Coincide usted con estos puntos de vista y esta argumentación que está utilizando en manera sistemática el gobierno nacional? El fenómeno de la minería ilegal no es un problema tan simple como para reducirlo a esa premisa de que si no hay legal, entonces habrá ilegal. Coincidía yo con Thalía Flores, una gran periodista, en el que no podía plantearse casi como un condicionamiento, o hay legal o habrá ilegal. No. En lo social, en lo minero, y la minería ilegal es un fenómeno social minero, tienen varias causas los fenómenos en la sociedad, ¿verdad? Una de ellas sí puede ser la ausencia, en algunos casos, no en todos, de presencia de los actores mineros y en otros definitivamente la causa de fondo siempre ha sido la ausencia del Estado. Entonces, bajo ese análisis, la premisa, si no hay X, va a estar Y, no es así, porque el gran ausente en los casos de minería ilegal, en todos, ha sido el Estado. Y la incompetencia, la incapacidad que ha tenido Arcom y muchas veces la corrupción que ha tenido Arcom, de una mirada complaciente con la minería ilegal, estresante para los casos de pequeña minería, me refiero sobre todo en nuestra provincia, Suay, allá en Camilo Ponce Enríquez, en Pucará, y la incapacidad física de controlar el vasto territorio, vasto porque es muy quebrado, ¿verdad? Usted imagínese las montañas que hay en Loja, todas son llenas de quebradas, de picos, entonces es complejo para funcionarios, más aún si son proclives a la corrupción, controlar la minería legal, mucho más difícil controlar la ilegal. ¿Cómo ve usted, abogado Soria, el proyecto Loma Larga, como lo bautizó el gobierno de Rafael Correa y se lo maneja también desde el oficialismo en los distintos gobiernos que han estado en funciones en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y actualmente el gobierno de Noboa?
Quimsacocha, como se lo conoce acá, por la zona en la cual se pretende realizar este proyecto minero, que es justamente donde se posicionan las lagunas de Quimsacocha. ¿Qué criterio tiene usted sobre este proyecto que está generando enorme polémica y una pulsación de fuerzas entre minería, no minería o minería y el agua, que quizás es una mejor concepción aquí en Cuenca y en la provincia de La Suay? Este criterio tiene a este momento, porque yo me acerqué al proyecto Loma Larga, visité la zona hace aproximadamente unos 5 años, difiere. En ese momento, las condiciones históricas, coyunturales, políticas eran distintas, es decir, había un muchísimo menor reacción ciudadana contra el proyecto Loma Larga. Hoy no podría desconocer un gobierno, una democracia, la compactación social que tiene mi provincia, mi ciudad en contra de este proyecto. Es decir, que si hay una resistencia, un rechazo, una crítica tan estructurada, es evidente que algunas fallas debe tener el proyecto, puesto que no logra capitalizar ninguna simpatía en la región donde va a operar. Entonces, podría demostrarse desde lo técnico la viabilidad, desde lo económico el beneficio para la empresa podría demostrarse, podría hacerse un seguimiento ambiental como condiciona el presidente para su continuidad, pero hay que reflexionar en qué capacidad va a tener ya no el Ministerio del Ambiente, hoy es un viceministerio, el Estado lo están reduciendo, Arcón no se ha depurado. ¿Por qué me permito señalar que Arcón ha sido un foco de corrupción? Le doy 3 ejemplos porque hay que sustentar. Uno, el más lapidario, Fiscalía lo allanó las oficinas centrales en Quito en el 24. Segundo caso, 2018, el Estado ecuatoriano incauta material ilícito minero en Buenos Aires, van a las bodegas de Arcón y Barra y le hacen el cambiazo, denunciado por Hernán Higuera Ecuavisa. Tercer caso, denunciado por Franklin Soria Portobelo El Pache. Con video señalamos la contaminación, como una empresa botaba un líquido pastoso, plomo, pastoso, como un dentífrico sobre el río, nunca se le cerró a la empresa. Responsable Arcón. Entonces, ¿cómo vamos a creer que el Estado, por muy buena voluntad que haya, está en capacidad de controlar lo que pueda hacer o no una empresa? Por lo tanto, sumando estos elementos, considero prudente la suspensión que ha impuesto el Viceministerio de Minas y considero necesario que las fuerzas activas de la SUAY, mi provincia, construyan una veeduría ciudadana sobre el proceso de entrega y comportamiento del proyecto hasta ahora y de ahora en adelante. Es lo que se está haciendo de alguna manera. Hay una gran, no solo veeduría, diría que contraloría social que se está haciendo de todos los aspectos del proyecto. Y es importante aquí empezar por lo que usted ha señalado, el tema económico, que es probablemente el que mayores motivaciones da a los gobiernos por los problemas financieros por los que atraviesa el país. Y se ha visto que en la época postpetrolera, que se va presentando ya la alternativa para los gobiernos en forma sucesiva, desde el gobierno de Correa hacia acá y posiblemente desde más atrás inclusive, es la minería en gran escala. Vamos a presentar, si nos ayudan en cabina, un cuadro que está elaborado fundamentalmente con información de la propia compañía minera Dundee Precious Metals. De allí se parte y vamos a hablar de los montos que estamos hablando, de las regalías, de los beneficios que eventualmente desde el punto de vista económico quedarían para la provincia y la ciudad. Tenemos allí un cuadro, no sé si lo tenemos ya, en una docena de años, que sería el proyecto en una fase inicial, pues se supone después irá más allá, podría ser renovado. Las ventas totales son $222 millones cada año. Y de aquí, si es que vamos a la tercera columna desde la derecha, aparecen regalías para la provincia de La Suay. Estamos hablando de $8 millones anuales por cada año, cifra que se repite hasta el año 12.
De aquí se divide, de acuerdo con la normativa, el 50% para la ciudad de Cuenca, el 50% para el resto de cantones y parroquias relacionadas con el proyecto, y la ciudad de Cuenca recibiría 4,36 millones de dólares. En esto cabe resaltar que este monto, bien, siempre en dinero, la percepción de que si es mucho o es poco es relativa, por eso es necesario comparar con qué. Por ejemplo, lo que aportamos los cuencanos por mejoras cada año. La cifra que lo hacemos para aportar sobre un puente, sobre el asfalto de alguna vía, etcétera, que ha realizado el municipio, duplica esta cifra de los 4 millones y se encuentra en el orden de 8 millones. Y las regalías para las parroquias rurales, para toda la zona afectada, que incluiría Girón, San Fernando, Escaleras, etcétera, es una cifra aún menor de 3,56 millones que tendría que repartirse ese PAI para muchos otros actores. Conclusión personal, modesta, una cifra insignificante para los enormes riesgos para los pasivos ambientales que representa este proyecto para la provincia. Le dejamos a usted con estas cifras y su análisis sobre el mismo tema. Mi estimado, vamos, quien habla ya tiene un conocimiento de la historia minera en el Ecuador, historia reciente, ¿no? Las regalías no vuelven a territorio. Hay que ser claros, ¿sí? Le doy un ejemplo. Zamora Chinchipe, con los 2 megaproyectos que tiene en funcionamiento, Fruta del Norte y Mirador, que han convertido la minería en el tercer rubro no petrolero, las regalías no regresan a Zamora, tanto no regresan así, que durante la pandemia y después, la provincia de Zamora Chinchipe no contó ni siquiera con un UCI para tratar. Usted toca un punto adicional y muy crítico. Es decir, el cuadro que le estoy presentando es teórico, de acuerdo con la normativa, pero usted lo que nos está diciendo después de esto ya en la práctica se convierte en un tema discrecional para el gobierno o los gobiernos de turno. Por supuesto, como usted lo ha dicho, o sea, la empresa, no lo dudo, que las empresas tienen que pagar las regalías. Y ya no es cuestión ni del Viceministerio de Minas, del Ministerio de Finanzas, que dispone qué pagar y qué no pagar. Las regalías no vuelven a territorio. Otro caso en la provincia de Las Suales es Camilo Ponce Enríquez. Es sin duda una potencia minera, tan importante o más, o sería, si sumamos después de las otras dos, del tercer rubro, pero tampoco vuelven las regalías del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Entonces, argumentar la bonanza minera desde el retorno de las regalías, en teoría, en ley, está muy atractivo, pero en la praxis no se ha visto territorio alguno que tenga ese retorno. Lo que acontece en Zamora Chinchipe son los beneficios en las parroquias, son políticas internas de las empresas. No es que el Estado ha determinado que retornen las regalías. En honor a la verdad, eso es lo que acontece. Bien, y no vamos a poder entrar en cifras y en proyecciones exactas, pero los pasivos ambientales en Quimsacocha son parte también de este gran debate. Está allí la acidificación que se dará en esas aguas de la zona de Quimsacocha, que ha sido demostrado en estudios científicos de que hay aguas subterráneas que afectarán a fuentes de agua, se afectará entre otros sitios a lo que es calificado como un humedal, una especie de gran esponja en el sector de Tarqui. Se afectarán a 2 ríos que atraviesan la ciudad de Cuenca, al Tarqui y al Yanuncay. Se acumulará también en estos 12 años lo que ha sido calificado para facilidad de comprensión de la gente por el director técnico de TAPA, empresa autora de un muy buen informe de carácter científico, como un estadio de fútbol por cada año lleno de material tóxico. Esa cantidad de relaves se irán generando en Quimsacocha. Es decir, es bastante inconmensurable los pasivos ambientales que generaría Quimsacocha. Pero sin perjuicio de que siga refiriéndose usted a este tema, yo quisiera plantearle otro que viene allí, el tema del periodismo, la información.
que es muy importante tratar y hacer un esfuerzo por manejarla, diríamos, de forma independiente. La objetividad, usted y yo sabemos, es muy difícil en el ser humano, pero tenemos que hacer un esfuerzo por lo menos tratar de ser Por pragmáticos en supuesto. estos temas. Yo quisiera ir a cómo ha llegado a este punto el proyecto Quimsacocha, un punto en el cual para el Estado ecuatoriano, para el gobierno, la compañía minera Dundee Precious Metals está autorizada aparentemente para iniciar ese proceso, pues tiene ya el permiso que la FOA está diciendo, pidiendo al gobierno que se dé de baja el permiso ambiental para proceder con esa explotación minera. La cuestión, y que es otro de los seguimientos de esta Contraloría Social extensa que se ha hecho en la provincia de la SUAY, es cómo se llegó a eso, cuando en Ecuador están paralizados desde hace varios años por una decisión de la Corte Constitucional las consultas previas para los proyectos. Esto generó gravísimos problemas, usted debe conocerlo, en los últimos años en proyectos públicos de todo orden. Quimsacocha, este proyecto minero, no era una excepción. Sin embargo, a través de una serie de argucias y con el apoyo del Ministerio del Ambiente y entidades de gobierno, incluyendo el Ministerio de Energía, se fue adelante con una serie de consultas. Y una, la que más llamó la atención, fue la consulta previa, libre e informada que se realizó en la comunidad de San Pedro de Escaleras, supuestamente en San Pedro de Escaleras. Se lo hizo en otro sitio, en el Portete, que también usted, siendo cuencano, lo conoce Claro, perfectamente. por supuesto. Esto fue el 19 de mayo de 2025. Allí los habitantes, algunos ciudadanos, fueron convocados, me parece que eran un número de 90, y unánimemente votaron sí por el proyecto minero. Retornamos al tema del periodismo y ponemos en pantalla una publicación de Vía Minera, portal sobre el cual habíamos hablado con usted. Esta publicación se la emitió, me parece que alrededor del mes de junio, es decir, unas pocas semanas luego del gran informe que se lo publicó por la Cámara de la Minería y portales de la minería, en el sentido de que había habido esta aprobación unánime de la población de Escaleras al proyecto minero. Y aquí rescatamos este trabajo periodístico que está firmado allí por María Eugenia Hidalgo, a quien ya nos referimos en el diálogo con usted. Tampoco la conocemos, pero ahora nos enteramos que es la directora de Vía Minera. Y publicó lo que ven en pantalla nuestros televidentes: Loma Larga, en San Pedro de Escaleras, el consenso brilla por su ausencia. En un relato muy detallado de varias páginas, María Eugenia Hidalgo, con otra periodista, visitó la zona y señala que en una comunidad ancestral en el Ecuador había sorprendido que ésta se haya aplicado por primera vez la consulta previa, libre e informada, con el marco legal complejo que se está enfrentando, y que la Cámara de la Minería afirmó que el Ministerio de Energía y Minas había realizado el proceso con ayuda de la OIT y de la Defensoría del Pueblo. El resto del reportaje da cuenta de que contactó a más de una decena de personas, que las va citando secuencialmente en Escaleras, y que unánimemente todos estuvieron en contra de la minería y dijeron no haber sido parte de esa consulta previa. Un reportaje honesto desde el punto de vista periodístico, pero que abona a esa gran polémica. ¿Cómo es ese supuesto apoyo oficial que tras esta consulta ha permitido que el Ministerio del Ambiente dé la licencia ambiental, que es lo que se cuestiona ahora en Quimsacocha? Sorprende, sin duda, coincido con usted, con María Eugenia, sorprende porque en otros proyectos, incluso mineros, no se otorgan licencias ambientales. Yo no conozco población, ni siquiera en un cantón eminentemente minero como Zaruma, que el 100% de la población esté de acuerdo con la minería. O sea, yo conozco Zaruma y tengo algunos amigos que ellos dicen: nosotros no estamos con la minería, y Zaruma es un cantón minero. Entonces llama la atención esa unanimidad, llama la atención esa vertiginosidad para entregar una licencia ambiental
Pero si aplicamos el derecho ambiental, maestría que estoy cursando, uno tiene que, en temas ambientales, no se diga en un recurso sensible como el agua, aplicar el principio de precaución. Es decir, si existe un riesgo, el riesgo, no la comprobación, solo el riesgo de contaminación de un recurso no estratégico, vital para la existencia de la vida en general y la vida humana, por precaución, que es un derecho consagrado en el derecho ambiental, el derecho internacional ambiental, pues no debería correrse el riesgo. Estamos hablando de precaución. En términos de prevención podría aplicarse el plan de manejo ambiental, pero también como periodista quisiera señalar la opacidad comunicativa que ha tenido esta empresa. Llama la atención sin duda esta opacidad. A nosotros nos ha llamado la atención, ayer celebraba el Día del Minero, el sector minero, y como medio estuvimos invitados y escuchamos al principal de esta empresa señalar que ellos estaban acostumbrados a encontrar piedras en el camino. Bueno, pero se hacía alusión al conflicto que vive con mi provincia, con mi ciudad, pero las piedras en el camino no siempre están para molérselas, pues, ¿no? Entonces, si tienen una confrontación social, una crítica social, no creo que deba ser el presidente quien diga qué o cómo hacer. Creo que la empresa, si es una transnacional como lo es, se presente a la sociedad con sus técnicos, con sus empleados y debata con Cuenca. Cuenca es una ciudad muy culta, precia el conocimiento, que precia el debate y sin duda de ahí podrá salir alguna solución. No tendría que ser la hipotética planteada por el presidente de que si encontrasen algo, lo que pasa que en temas ambientales, cuando topamos el recurso hídrico, lo que pasa algo, ya cuando pasa, ya pasó, pues. Y el derecho ambiental internacional llama a la precaución evitar que suceda. Entonces, así es, si evitar que suceda, y hay una cantidad implica enorme de material, de investigaciones académicas que se han hecho sobre este tema, mucho como para llegar a conclusiones, además de que queda abierta la puerta para que se continúe profundizando en el tema. El presidente de la República ha dicho, si se pone en riesgo el agua, no apoyaremos ese proyecto. Pues hay múltiples evidencias de que eso posiblemente va a suceder en caso de que se vaya hasta el final de este proyecto. Habría que analizar también si no hay un recelo presidencial frente a lo multitudinario que será la marcha del 16 de septiembre, que es ¿no? El otro aspecto. Y considero con todo cariño lo digo, como cuencano que soy, hablamos de agua, hablamos del Cajas, hablamos de mi provincia, considero que después de la marcha debería haber una mesa minera en la que se invite a la mayor cantidad de actores, las fuerzas vivas de la SUAY, a la academia, por supuesto a los medios, antimineros, mineros, investigadores de la minería, y que esté la empresa dando la cara, explicando esto, cada detalle, que esté el viceministro de Minas, porque no puede ser que esto se vaya a resolver de una manera tangencial, es decir, ya sabe lo que usted acontece en el Ecuador, vendrá algún escándalo, vendrá algún otro tema mayor y el tema se diluirá, la expectativa irá a otro lado. Yo creo que hay que profundizar y que esta lección social que está dando la provincia de la SUAY sirva para otros proyectos mineros en carpeta que usted sabe están, ¿no? Ya. El tiempo no nos da para mucho más, abogado Soria. Quizá un último punto que me gustaría escucharlo de usted con toda la experiencia que tiene desde su portal y su actividad como profesional del derecho, profesional también de la comunicación sobre el tema de la responsabilidad social. Las prácticas que tienen las compañías mineras en general
particularmente Dundee Precious Metals, que ha inundado de publicidad y propaganda a esta provincia, que ha generado proyectos sociales, entre comillas, que ha donado $30,000 al Club Deportivo Cuenca, tema que fue rechazado recientemente por sus hinchas y se ha retirado esa publicidad del estadio, etcétera, etcétera. Prácticas de comunicación, de responsabilidad social, y de comunicación reñidas con la ética, mientras en las redes sociales, en el marco de del enorme intercambio de información que tenemos hoy en día con el avance tecnológico, a Dundee Precious Metals, esto se publicó hace 8 días, en Namibia se le está demandando por reparaciones ambientales que tiene que hacer, que debe a ese país africano por la contaminación que dejó en un proyecto que se desarrolló hace varias décadas. Cuéntenos su visión sobre este tema de la responsabilidad social de las compañías mineras en general. Mi raciocinio sobre este tema está atravesado por mi emotividad, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que esa campaña que yo no he sabido de propaganda y publicidad no haya empezado por la sutileza de la información y la comunicación, considerando, y para bien, que Cuenca es una ciudad muy atenta, es una ciudad muy reflexiva, es una ciudad muy sensible? Entonces me parece un desacierto si a esa propaganda ellos lo consideran una política de comunicación bastante mediocre, bastante mala. Respecto a que una empresa de ese pulso económico haga público como mérito económico haber donado $30,000 a un club tan histórico y gigantesco como el Deportivo Cuenca, me parece un insulto. Y yo conozco escenarios, vuelvo a remitir Zaruma, donde las empresas de pequeña minería, para un tema deportivo les triplican la donación, imagínense. Entonces, es extraño pensar que esta empresa pretenda tratar así a nuestra ciudad y a nuestra provincia. O sea, una limosna de 30,000 a un equipo de fútbol legendario para nosotros los cuencanos, realmente resulta ofensivo. Y respecto a lo de fondo, que es el historial de esta empresa, recordemos además que los controles ambientales en África en general son bastante más laxos. Diga usted que en el primer mundo, en Canadá, si estuvieran haciendo minería, ¿verdad? Entonces, sí hay todos estos elementos. Ha sido prudente que se suspenda el proyecto, pero es esencial que una mesa minera debata con los responsables del proyecto. Claro, para eso se requiere la presencia y la anuencia de funcionarios del gobierno. La señora ministra de Energía y del Ambiente ha sido reiteradamente invitada a hacer presencia en Cuenca para tener este tipo de diálogos académicos, de debate técnico y también abordando temas de carácter social y, por supuesto, medioambientales en esta urbe. Por supuesto, y no debería ser opcional la presencia o no, porque son funcionarios. Es obligatoria la presencia. Si no lo hacen, pues creo que debe seguir el curso que están tomando los acontecimientos. Cuenca debe demostrar la capacidad reflexiva que tiene sobre su acontecer. Por algo tiene la estética que tiene nuestra ciudad, tiene la limpieza que aún conserva sus ríos, es la única ciudad del Ecuador y acaso de América del Sur que tienen esa condición los ríos con esa investidura moral y ambiental. Pues quienes tienen que responder en una mesa minera, en un debate, son la empresa y por supuesto los responsables de la gobernanza minera de este gobierno. Bien, le agradecemos mucho y ha sido un gusto conocerle en este diálogo, abogado Franklin Soria. Muchas gracias. Encantado, don Gustavo. Estaremos por allí la próxima semana en mi ciudad. Un fuerte abrazo. Bien, ojalá y podamos conocerlos personalmente. Han escuchado al abogado Franklin Soria, director de Prensa Minera ORG, un portal de información medio digital especializado en industria minera de Ecuador y de la región latinoamericana.